Los mismos doctores todavía no entienden y no conocen mucho de esta enfermedad. Mi enfermedad es degenerativa. No quiere que entremos al banco, no nos quiere hablar porque piensan que estamos intoxicados. Médicos que tenemos en Perú no tienen mucho conocimiento del tema. Mi falta de equilibrio se ha ido acrecentando. Y no solo mi falta de equilibrio, sino mi coordinación. Tiemblo más, se me dificulta más. Mis amigas me tienen que, cuando voy a una reunión, me tienen que ayudar a comer. Trato de no ir a baños, porque sé que no hay las comodidades necesarias, y menos para un discapacitado. Y eso hace de que me golpee más, de que salta más, de que tenga más baches. Bienvenidos a Sitio Reservado. El día de hoy nos acompaña Coralia Reyes, una persona que tiene ataxia tipo 1. Quédate con nosotros para entender un poco más y conocer un poco más a Coralia. Antes, te invito a que te suscribas al canal Conducta TV, le des la campanita de seguir y así nos ayudas a difundir estos temas de salud mental. ¿Cómo estás, Coralia? Bienvenida. Gracias, Diego. Muy bien, gracias. Perfecto. Gracias A ver, por la Coralia, invitación. primero queremos conocer un poco de ti, ¿no? Ya. Como mujer, que nos cuentes un poco, si es posible, tu edad, si estás casada, si tienes hijos, si estudiaste y qué es ataxia tipo 1 desde tu punto de vista como para un niño así de 12 años, de 14 años. Ya, a ver. Tengo un poco de, ¿cómo se llama? Problemas para hablar, para la pronunciación. Espero que me tengan mucha paciencia y me entiendan. Ok. Me llamo Coralia Reyes Cam. Estoy casada hace 25 años con mi segundo enamorado, con el que estoy desde los 17 años. Tengo una hija de 21 años que no estudia acá en el Perú. Estudia en otros sitios, estudia psicología. Y bueno, yo actualmente soy la presidenta de la Asociación Perotaxia, pero sobre todo soy la creadora de unos grupos de ayuda gratuita, virtual, que se llaman Amigos con Ataxia. Los grupos son nacionales e internacionales. Eso soy yo. Muy bien, qué bueno saberlo. Ahí cuando dijiste presidenta de la Asociación Perú Ataxia y que también has creado unos grupos de apoyo gratuitos y virtuales para personas con ataxia, automáticamente me viene a la cabeza la pregunta, ¿cuántas personas con ataxia hay en Perú? ¿Eso está registrado? ¿Cómo es ese tema? No está muy registrado porque no todas las personas que tienen ataxia viven en la capital o viven en sitios cercanos. Hay muchos que viven muy lejos y no pueden venir. Ahora pues un registro de 50 personas, alrededor de 50 personas en el instituto donde apuntan, donde los inscriben, ¿no? Yo he tenido mis grupos de amigos con ataxia peruano. He tenido alrededor de 50 personas con ataxia y no todas estaban inscritas. Había muchas que no estaban inscritas. Ok, en tu punto de vista, cuando estamos en el día a día en Perú, ¿no? Donde vivimos,
¿Es amigable la situación para una persona con ataxia? ¿A qué me refiero con esta pregunta? No sé, hemos estado hablando antes de la entrevista y, por ejemplo, yo te conté que mi hijita, ¿no? Tiene 8 años, y ella tiene parálisis cerebral severa y profunda, producto de una negligencia médica al momento de nacer. Esto genera un cuadro donde obviamente mi hija necesita de la atención permanente de una persona, ¿no? Prácticamente 24/7. Y obviamente cuando yo voy a ciertos lugares, no es muy accesible, ¿no? El ingresar con mi hija. Ahorita tiene 8 años y malo que bueno, entre mi esposa y yo lo manejamos sin ningún problema. Pero en el caso de la ataxia, quisiera entender y que los televidentes también puedan entenderlo. ¿Es accesible, es amigable este país para personas con este cuadro? Bueno, en realidad es una enfermedad desconocida que se está empezando a conocer y bueno, uno tiene que ser comprensivo. Si los mismos doctores todavía no entienden y no conocen mucho de esta enfermedad, imagínate los transeúntes. La característica más común de la enfermedad es que caminamos y hablamos y nos vemos como borrachitos o como personas intoxicadas. Entonces, la gente nos trata así. No quiere que entremos al banco, no nos quiere hablar porque piensan que estamos intoxicados. Y claro, ahí pasa mucho por cada uno, porque por entender a las personas que nos tratan así. Si un médico no sabe, una persona de a pie menos. Eso que mencionas me trae una pregunta a la mente, ¿no? Tú has dicho los médicos recién están entendiendo. Yo tengo muchos amigos médicos, a todos los saludo, los quiero mucho, pero quiero entender, ¿los médicos que tenemos en Perú no tienen mucho conocimiento del tema o en general la población de doctores en el mundo recién está entendiendo esta enfermedad? Sí, así es. Recién están entendiendo esta enfermedad porque es una enfermedad considerada rara mundialmente. Y se están aprendiendo muchos de los síntomas, muchas de las características. Todavía no hay algo establecido. Todo está en aprendizaje, todos están empezando a conocer la enfermedad. Y los médicos también están empezando. Ok, y en Conadis, ¿tú tienes tu carnet de Sí, Conadis? Ok, en Conadis, ¿en qué nivel de persona con discapacidad te colocan? me han colocado moderada. Ok, yo por ejemplo con Ajá, mi hija, ella está en discapacidad severa, el carnet amarillo, ¿no? ya. Y bueno, ella no tiene control de cuerpo y, no, y dice 20, 30 palabras que le entendemos las personas cercanas a ella. Y bueno, por ese lado, yo como papá, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con el carnet amarillo y la discapacidad severa. En tu caso, ¿tú consideras que la discapacidad moderada es correcta? Yo creo que sí. Me imagino que más adelante el CONADIS me cambiará de carnet porque mi enfermedad es degenerativa. Entonces, más adelante voy a necesitar más ayuda en todos los aspectos. Entonces, me imagino que el CONADIS me cambiará. Para entender un poco, yo estuve leyendo bastante, nosotros estamos interconectados por WhatsApp hace como 2 semanas, creo. Sí. Y he estado tratando de leer, he tratado de ver reportajes en YouTube sobre ataxia. Le he preguntado a Felipe, que es el director del canal, me ha dado un par de clases intensivas de ataxia. Gracias por interesarte. No, sí, sí, claro. Gracias. Entonces, yo entiendo que cuando dicen degenerativa es que el cuadro no va a mejorar.
sino que va a, digamos, a a empeorar. empeorar. Empeorar, correcto. Yo, por ejemplo, cuando empecé la enfermedad, la empecé solamente con falta de equilibrio. Con el tiempo he ido perdiendo más capacidades, mi falta de equilibrio se ha ido acrecentando y no solo mi falta de equilibrio, sino mi coordinación, tiemblo más, se me dificulta más, mis amigas me tienen que, cuando voy a una reunión, me tienen que ayudar a comer, porque tiemblo más, la coordinación es mucho menor. Y más adelante mi coordinación, mi estabilidad va a ser mucho menor, todavía más adelante. ¿Ok? ¿Y cuándo empezaron estos síntomas, digamos, a aparecer en el día a día de Coralia? Hace 7 años, 8 años, el año en que falleció mi mamá, o sea, mi mamá no vio que tenía la enfermedad. Yo había ido al colegio de mi hija y en una pérgola del colegio eh, empecé a tambalear, empecé a perder estabilidad. Le llamé por teléfono a mi papá, que está en provincia, y le dije, creo que tengo la enfermedad de mi mamá, porque estoy tambaleando. Mi papá en ese entonces estaba sana y usaba zapatos bien altos. Mi papá me dijo, debe ser que estás con un taco muy grande. Yo le dije, me acabo de sacar los zapatos y sigo tambaleando. Y me dijo, regresa a la casa y mañana te voy a ver. Así empezó. O sea, como tenías más o menos entre 36 y 37 años. Sí, más o menos 35 años. Ok. Y con estos temas que se han presentado, viene la pregunta, porque la idea de esta entrevista es que conozcan a Coralia como ser humano. ¿Qué es lo que sientes tú que has logrado desde esos 37 años que tenías hasta la actualidad? ¿Qué es lo que tú consideras que te saca una sonrisa en la mañana? Mis grupos. Yo soy una persona muy orgullosa por los grupos que tengo. Eh, los grupos aparecieron a raíz de mi enfermedad. ¿Y cómo? Fue que yo me di cuenta, yo pertenecía a un grupo de ataxias de México que se llama Solo Faltas Tú, liderado por Deyanira, una táxica mexicana muy conocida en México. Y yo estuve en su grupo. Después de un tiempo, tuve que salir por problemas personales. Y después de unos días, los doctores y amigos me pidieron que forme el grupo. Yo, como no tenía mucho tiempo, porque era deportista y paraba haciendo deporte casi todo el día, entonces me negaba. Y tanta fue la insistencia de que forme el grupo que lo terminé formando. Pero lo formé con un objetivo al principio, que era compartir mis terapias y mis ejercicios. Y así empezó el grupo. Empecé compartiendo mis ejercicios y con el tiempo una persona que estaba, por ejemplo, lejos, me decía, Coralia, haz un favor, me duele el estómago, estoy así, así, y no tengo una persona que me lleve al médico. Tú puedes preguntar. Entonces, yo buscaba entre mis amigos, entre mis conocidos, entre mis familiares, algún gastroenterólogo. Les pedía que por favor
a una consulta virtual con esta persona y mis amigas hacían, pues, mis amigos médicos terminaban haciendo la consulta virtual a mi amiga Juan Taxia. Bueno, así empezó. Con el tiempo, estas ayudas se fueron haciendo más grandes, más grandes. El grupo empezó a crecer. Llegué un tiempo a conversar con una amiga que me dijo que era profesora de fisioterapia en una universidad de México. Me dijo en el tiempo de la pandemia: Coralia, no sé qué voy a hacer porque los chicos que están teniendo fisioterapia necesitan tener unas prácticas y como estamos en pandemia no puedo darles prácticas. Yo le dije: ¿y qué te parece si empiezas a hacer las prácticas virtualmente? Yo te pongo la gente y tú pones a tus alumnos. Y me dijo: ya. Entonces empecé a hacer terapias gratuitas para todos los chicos de mis grupos y todas las personas en mis contactos que tenían ataxia. No para otros, sino ataxia. Claro, es interesante lo que mencionas. Yo me acuerdo mucho también en el momento que nació mi hija. Bueno, ahí tuvimos con Laura, mi esposa, que tratar de ver cómo sobrellevar el tema. Pero sí me acuerdo mucho lo que tú mencionas, que en el camino me iba encontrando con otros papás, ¿no? Que no tenían idea de lo que les acababa de tocar la puerta, por así decirlo. Yo ya tenía a Vera con 2 años, 3 años, estaba con el tema de las epilepsias. Entonces, y yo miraba de reojo, obviamente es un tema muy, muy personal, ¿no? Y más cuando es un niño, ¿no? O niña de 1 año, pues, ¿no? Entonces, meterte en ese tema es complicado. Si no te llaman, mejor ni te metas. Pero la pediatra sí me decía: necesito que hables con tal papá, con tal mamá, para que los ayudes en este proceso, ¿no? Claro. Entonces, la primera vez yo no sabía qué hacer. Mi formación es ingeniero, ¿no? Entonces, obviamente, pues, no, si fuera psicólogo ya, ¿no? Pero ingeniero, Claro. no, para mí eran variables, ¿no? Entonces, se me hacía muy difícil, ¿no? Pero yo creo que en la segunda persona o tercera persona o familia, eh, se siente esa paz que tienes en el corazón de haber podido ayudar a alguien, quizás no como esa persona lo quisiera, pero el solamente hecho de escucharlo o escucharla, ¿no? Y decirle: oye, ¿sabes qué? Sí, el camino va a estar complicado, pero ¿sabes qué? Pártelo en bloques de 30 minutos, de 15 minutos. Si vas a pensar a las 10 de la noche, nos tiramos todos por la ventana. 15 minutos, pasan los 15 minutos, respiras los siguientes 15, ¿no? Y yo entiendo lo que tú me estás mencionando y sí, eso te da una paz mental y también eso ayuda a un montón de gente. Eso yo desde ya te felicito porque siento que estás ayudando a muchas personas, ¿no? Muy bien, interesante lo que mencionas, Coralia. Queremos saber cómo es un día en la vida de Coralia. No sé, por ejemplo, ¿a qué hora te levantas? ¿Cuál es tu primera actividad? ¿Cómo funciona un día en la vida de Coralia? Yo me levanto a las 5 de la mañana. 5. Porque he sido deportista de jovencita y entonces tengo esa costumbre. Me acuesto temprano. Eh, Normalmente me quedo en mi cama hasta que llega la persona que se queda conmigo. Mi esposo se va a trabajar a las 6:30, 7, se va a su trabajo. Y yo espero hasta las 8:30 que llegue la señora que va a quedarse conmigo. Y a esa hora hago todas mis cosas sola, pero empiezo a hacer todo cuando ella está en la casa solamente por cuidado, solamente por si me caigo en la ducha,
tengo a alguien que puede hacer una llamada. No le pido que me ayude a hacer mis cosas personales, solo prefiero empezar a hacer todo Ujú. cuando hay alguien ahí, Ok, para que, para que esté atenta por si me pasa algo, por si me pasa. ok, Nunca ok. me pasa. Ok, ok, me parece bien, porque siempre uno tiene que estar pendiente de que suceda eso. Nosotros justo en el canal estuvimos en un programa con la doctora Guida Castro, ¿no? Sobre, por ejemplo, el adulto mayor y los cuidados, ¿no? Por ejemplo, ella mencionó que no podían haber tinas, ¿no? Porque la tina era uno de Claro, los pues principales resbala. puntos donde ocurrían los accidentes, ¿no? Sí, Entiendo, por ejemplo, que en tu caso también una tina sería bastante complicado, ¿no? terrible. En el caso de mi hija, la misma historia, Terrible. cuando nosotros compramos el departamento con mi esposa, ni siquiera se nos ocurrió pedir tina, y si hubiera habido tina, Lo habían la tina sacado. salía, ¿no? Porque Exacto. si no, una resbalada ahí y se acabó la historia. Exacto. Ok, ok. Y en tu día a día, cuando tienes que salir a la calle, no sé, se me ocurre hacer las compras, ¿no? Ir a tomar un café o algo por el estilo. ¿Cómo es un día a día en Coralia para esos temas? Bueno, no siempre salgo, pero sí salgo bastante. Tengo muchas amigas con quienes salgo a cafés o a restaurantes. Siempre tengo que estar fijándome y ellas se fijan también de que el lugar sea accesible, tenga rampas. Trato de no ir a baños porque sé que no hay las comodidades necesarias, y menos para un discapacitado. Eh, en las veredas, cuando voy con la silla mm, a algún lugar, este, la separación que hay entre vereda, entre cuadrado, adoquín y adoquín en una vereda, es fastidioso para mí porque tengo las ruedas delanteras de mi silla de ruedas muy chiquitas Ya. y eso hace de que me Saltes. golpee más, de que salta más, de que tenga más baches. Me imagino que si las ruedas serían más grandes y más gorditas, tendría menos baches, sentiría menos. Eh, la subida, las rampas, no siempre tienen la inclinación Correcto. correcta. Algunas están muy elevadas. Eh, Muchas de las calles tienen muchos baches que uno no puede pasar por ahí, tiene que retroceder media cuadra para ir por la pista. Eh, no todo está pues acondicionado, ¿no? Eh, Esa es la parte física, pero la parte, todo esto parte también de una cultura de las personas que están viendo todo esto, porque me parece que cómo es posible de que haga una rampa que no tenga la inclinación de vida, y eso lo ha hecho el ingeniero, lo ha hecho muy rápido, sin tener en consideración. Entonces, siendo que no solo en Perú, sino en muchas partes de Sudamérica, hay, no hay mucho cuidado para hacer las cosas. Mira, eso que tú mencionas me trae a la mente lo que conversábamos con Felipe en programas atrás acerca del reto accesible que estamos haciendo en el canal Conducta TV, donde justamente vemos esos temas, ¿no? Nosotros estamos invitando a los alcaldes, a los gerentes de las empresas, Excelente. a los dueños de los restaurantes, de las bodegas, de los cafetines, ¿no? A que se suban a una silla de ruedas. Nosotros hemos hecho este reto. Felipe lo mencionó muy claro y a mí no se me hubiera ocurrido de una mejor forma, y decía, la silla de ruedas
tiene dos llantas grandes, pero tiene dos llantas pequeñas adelante. Cuando tú vas por la vereda y empieza una baldosa, huequito. Baldosa, huequito, ¿no? Ajá. Pac, 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 pac. Entonces, eso a la persona que va sentada ahí definitivamente no la ayuda, ¿no? No la Ajá. ayuda. Me imagino, no sé, que los riñones te deben quedar hermosos, Molidos. hermosos Sí. después de una salida, digamos, Papi. a pasear. Ujú. Las rampas cuando acaba una vereda, viene la pista, otra rampa. Hay muchas rampas que están bien hechas y desde aquí unas felicitaciones del caso, pero hay otras que las han inclinado y yo las he llegado a ver, ¿ah? Que eran así. O sea, Ajá. yo para subir a mi hija ahí, Se cansa. tengo que voltear, ¿no? Y felizmente mi hija tiene Está amarrado, los ganchos ¿no? acá, Porque te puedes entonces tengo que caer. jalarla y sube. Pero yo me pongo a pensar, una persona que está en silla de ruedas sola, esa inclinación no la va a poder hacer. Y hay que recordar que cuando nosotros hablamos de accesibilidad, tenemos que buscar la autonomía en la medida de lo posible. Porque si no sería, yo voy a ser accesible, pongo la rampa, pero para la rampa le pongo una puerta. Entonces estamos todos locos, no funciona así. Así Entonces es. es bueno que mencionas eso, nosotros estamos haciendo el reto accesible, vamos a tratar en la medida de lo posible de verificar ese punto con mayor detalle, justo se lo comenté a Felipe en la mañana, y en algún momento del tiempo también vamos a querer que pases el reto accesible. Recordemos todos, que como bien comentaba Coralia, la ataxia es una enfermedad, es una condición que no es muy conocida, ¿no? ¿Qué más decir que Coralia comentándonos, ella misma que ha estado investigando desde que tenía 37 años, tiene más o menos 44, que esta enfermedad es nueva? Los doctores acá no la conocen mucho, me refiero a la enfermedad. Entonces, partiendo de eso, tenemos que ser empáticos, ¿no? En los distritos tenemos que ser empáticos. ¿Eso a quién le toca? Al alcalde. En las tiendas, en los centros comerciales, en los supermercados, tienen que ser empáticos. ¿Eso a quién le toca? Pues al gerente, al dueño. Si yo vivo en una casa, ¿no? Entonces la entrada, por ejemplo, del condominio tiene que estar adecuada para que las sillas de ruedas puedan transitar. Si yo vivo en un edificio, entonces la junta de propietarios también tiene que ver que esto sea accesible. Y en caso que no se pueda hacer por el tema de presupuesto, porque obviamente vivimos en el Perú y sabemos perfectamente que tenemos algunos requisitos, algunos puntos en la lista, pues tenemos que buscar la forma, llamar a a nuestro municipio y ver la manera de solucionar este tema. No tenemos que perder en ningún momento el punto de ser empáticos, ¿no? Eso quiero por favor que todos lo tengan en cuenta. Coralia, y ya para terminar, ¿qué proyectos, qué planes tienes con estos grupos? ¿Cuál sería el siguiente punto, la siguiente acción que quieres lograr con estos grupos? Mira, eh, por mucho tiempo ha estado funcionando Amigos con Ataxia junto con Perú Ataxia. Ujú. Eh, Sin embargo, después de la pandemia encontré muchos problemas. Ya, por ejemplo, el médico que antes me hacía una consulta, un asesoramiento virtual gratuito en su tiempo libre, ahora esta telemedicina es su trabajo. Ya no es Ya no es algo que me regala, un tiempito que me regala por internet, ahora es su trabajo. Muchos de ellos trabajan virtualmente. Entonces empecé a encontrar negativas en la búsqueda de ayuda. Entonces estoy pensando hacer quizá agrandar un poco la asociación o hacer una ONG para que pueda yo poder solventar esos gastos que ya me están empezando a aparecer para poder ayudar gratuitamente a los chicos. Ok. Mi, Mis grupos son de ayuda gratuita. Ujú. Yo no formo nada, todo es gratuito.
Ok, ok. Es importante lo que tú mencionas porque de hecho cuando se forma un pequeño grupo, ¿no? Porque todos los grupos forman o inician así, ¿no? Y se van comenzando a juntar de personas que necesitan este tema, ¿no? Entonces vemos que se necesita apoyo económico, ¿no? Sí, Eso es totalmente entendible, ¿no? Y también vemos que en ese proceso, cuando tú vas formando el grupo, y me he quedado grabado con lo que mencionaste al inicio de la entrevista, que muchas personas no dicen, ¿no?, que tienen ataxia o no lo manifiestan o no todos aparecen por la ventana, como haciendo un término un poco coloquial, ¿no? Diciendo yo también tengo ataxia, ¿no? Entonces, obviamente, como se van juntando, pues se necesita el tema del presupuesto, ¿no? Entonces, es importante lo que menciona Coralia. Tenemos que hacer un llamado a la ayuda, ¿no? Para ver la manera cómo podemos ayudar a esta asociación. Van a salir los datos de la asociación, el teléfono donde puedes mandar un mensaje también, ¿no? Para que tú los puedas ayudar. La idea gracias. acá es que nosotros como sociedad seamos empáticos, entendamos eso. No es justo, grábeselo en la cabeza, lo que nos menciona Coralia, que cuando ella va al banco, ¿no? O cuando una persona con ataxia va al banco, la persona de seguridad piensa que está borrachita, que está borrachito. Esa es ignorancia desde el punto que lo vean, ¿no? Entonces, no es justo que suceda esto. Tenemos que ayudar a esta asociación. Eh, en una siguiente entrevista, Felipe nos va a dar, desde el lado ya de psicólogo, como ustedes saben, yo no soy psicólogo, Felipe les va a dar una cátedra de lo que es ataxia, ¿no? Y cómo esto se debe entender desde la sociedad. Muy bien, Coralia, muchísimas gracias por venir, Gracias por a ti. comentar todos tus temas. Seguiremos en Gracias a ti. contacto. Vamos a ver el tema del reto accesible. Voy a tener... Los felicito, Gracias. porque eso es fomentar la empatía. Sí, Gracias. en el reto accesible, ahora que esté con Felipe, le voy a comentar cómo podemos hacer para que esto cale más en la sociedad, en todos, porque al final, recordemos, ¿no? Tenemos que recordar que al final nosotros cuando llegamos a la etapa de adulto mayor, muchos de nosotros también vamos a tener necesidades de accesibilidad. Entonces, si no comenzamos a ver este tema ahorita, cuando estemos en la parte de adulto mayor, nos va a caer. Entonces, Sí, estamos avisando con tiempo a todos para que podamos poner el ojo. Muy bien, Coralia. listo. Gracias. Los Gracias, invito a Cindy. todos a nuevamente a seguir al canal Conducta TV, a suscribirse y ayudarnos a fomentar la salud mental en el país. Gracias.